Como cada jueves nos vamos a ir a Alemania al encuentro de nuestra compañera de la DW, Juliana González. Juliana, ¿cómo estás? Hola Darío, feliz de saludarte este jueves. Igualmente, bueno, tema álgido el que nos traes hoy, Juliana, porque siempre que Alemania se tiene que ver con un pasado complejo, es un tema complicado y sobre todo en un momento en el que están apareciendo partidos como Alternativa para Alemania que, bueno, tienen una relación difícil con ese pasado. ¿Por qué no nos contás un poco qué es lo que está pasando con uno de los ideólogos justamente de esta fuerza política? Bueno, Darío, se trata de un político, es el líder de Turingia, uno de los estados federados del partido Alternativa para Alemania. Hay que pensar que este hombre, que se llama Björn Höcke, fue profesor de historia antes de entrar a la política y ha estado su nombre asociado en los últimos años con muchos dichos, eslogans, frases que recuerdan ese pasado del nacionalsocialismo, pero no desde un punto de vista crítico, sino más bien revisionista. Ha sido uno de aquellos que dentro de este partido considera que hay que revisar la historia y darle un giro de 180 grados. Estamos hablando precisamente del tema del nacionalsocialismo, el ascenso de Hitler al poder, el asesinato de millones de judíos, pero también de otros grupos y minorías que fueron asesinadas durante ese tiempo de opositores políticos. Y justamente ahora ese político podría ser llevado a juicio precisamente porque usó una frase que está catalogada dentro, digámoslo así, de las penalidades que da la ley alemana. La ley alemana no critica, digamos, no condena a alguien precisamente porque tenga ideas antisemitas o discursos del odio, pues que son reprochables, digamos, socialmente, pero legalmente sí hay una gran excepción y se trata de todo lo que haga apología al nacionalsocialismo. Y este político en particular, al parecer, hace 2 años en un discurso en una plaza pública dijo una frase que dice más o menos el texto así: primero la patria, primero Sajonia-Anhalt, primero Alemania. Uno podría pensar que es un discurso nacionalista, como lo conocemos de otros políticos en otras latitudes. Un Trump en Estados Unidos, por ejemplo. Aquí, esa es una frase que usaba, por ejemplo, las milicias voluntarias que estaban asociadas al Partido Nacional Socialista, y eso es lo que lo podría llevar a él por primera vez a un juicio si es encontrado culpable de haber utilizado esas frases, y podría tener una multa o podría tener un encarcelamiento hasta de 3 años, Darío. Claro, porque está bueno lo que vos decís. Uno lee la frase sin conocer la historia y la verdad es que el lema de Donald Trump, Estados Unidos primero, bueno, va más o menos en la misma línea, no agrega mucho más. Lo que pasa es que en el contexto alemán es casi una frase calcada de lo que decían justamente estas milicias nazis. Sin duda, y eso es lo que lo hace tan preocupante. En este partido hemos visto a una serie de líderes irse cada vez más hacia la derecha, cada vez más negacionistas de ese, digamos, de ese pasado, condenar, por ejemplo, una de sus lideresas, Alice Weidel, no quiso ir a la celebración de la liberación de Alemania por parte, digamos, de Rusia, ¿no?, de la entonces Unión Soviética, argumentando que no había que celebrar la derrota de un país. No, y en realidad aquí en este país eso ha sido motivo de controversia, pero también fue casi que clausurado ese tema de si Alemania perdió o no la Segunda Guerra Mundial, con el discurso de uno de los presidentes que tuvo Alemania, que dijo que en realidad Alemania había sido también liberada del dominio, del yugo de esa dictadura nacional socialista. Entonces vemos obviamente unos discursos revisionistas y lo vemos en un ambiente en el que está muy caldeado. Darío, si me permites decirlo, hoy en día Alternativa para Alemania dejó de ser un partido marginal que apenas si llegó a alcanzar algunos escaños para realmente convertirse muy posiblemente en un partido que vaya a tener una pequeña alcaldía en el estado de Turingia a partir de más o menos 10 días si es elegido ese candidato, pero también donde las encuestas demuestran que, por ejemplo, acá cerca de Berlín, en el estado de Brandenburgo, podría ser la primera fuerza más votada
si las elecciones fueran ahora, y estamos hablando de un 32% de intención de voto. Eso no significa que los alemanes sean revisionistas de la historia o de extrema derecha en su mayoría. De hecho, un estudio demuestra que un 20% de la población sí tiene una tendencia clara, pero es un partido que también ha sabido canalizar las molestias y los miedos de la gente en un periodo de tanta incertidumbre como ahora, después de la pandemia de COVID-19 y en medio de esa crisis que se generó energética, por ejemplo, y de incertidumbre por la guerra de Rusia en Ucrania. ¿Cuál fue la respuesta que él dio cuando empezó a plantearse esta posibilidad de llevarlo a juicio por esta declaración? Bueno, no es la primera vez que él está, digamos, envuelto en un escándalo de esos. Si nos remontamos a la historia, también vamos a ver que hace más o menos unos 5 años fue prohibida su entrada a un evento en uno de los memoriales de los campos de exterminio de entonces, precisamente por todas esas posturas. Es decir, es un político que también saca provecho de esta tribuna que le dan estos escándalos, un poco parecido a Donald Trump, que no, digamos, no se asusta con lo que está sucediendo, sino que por el contrario logran capitalizar parte de eso, demostrar que los medios, que el sistema está en contra del partido, que está en contra de ellos. Entonces, las respuestas de Höcke ahora le toca esperar que deciden en esa instancia legal, pero no se espera tampoco que vaya a ser mucho más allá, sino capitalizar un poco esto en su propio beneficio de figura perseguida por aquellos que quieren tener tabús o los que impulsan la cultura de la cancelación. Bueno, delicado lo que se viene. Repetinos, por favor, Juliana, la fecha en la que tenemos que estar atentos o cuándo se dan estas elecciones locales que podrían garantizarle justamente una gobernación, una alcaldía allí en Turingia. Es el 24 de septiembre, es decir, casi en 2 semanas, ¿no? En 10 días prácticamente, y por eso hay que estar muy pendientes porque es una pequeña ciudad, pero es una ciudad además que, permíteme decirte algo, Darío, está muy cerca de 2 de los campos de exterminio y de concentración que hubo en este país. Eso ha generado bastantes alarmas, por supuesto, para todas estas organizaciones que trabajan con los temas de memoria, porque difícilmente van a poder trabajar y cooperar con un partido, con un alcalde que precisamente defiende ideas contrarias, que relativiza la historia y que niega que lo sucedido durante el periodo del nacionalsocialismo haya sido de gravedad. Preocupante, Juliana, pero bueno, siempre es muy interesante. Hasta la próxima, buen fin de semana. Cuídate mucho, hasta la próxima.